El objetivo de este vídeo es exponer el funcionamiento del módulo que permite proyectar vigas peraltadas. Como acompañamiento a las explicaciones, introduciremos un caso nuevo de ejemplo. La definición del proyecto se realiza a través de los múltiples diálogos de entrada de datos que pasamos a escribir a continuación. La utilidad generación automática es opcional y permite generar automáticamente una viga peraltada. El diálogo actual permite generar automáticamente tres tipos de vigas peraltadas. Tipo de sección con macizado simple, con macizado doble o con doble variación del canto del ala. En nuestro ejemplo, procedemos a generar una sección de macizado simple. Una vez que hemos generado la viga peraltada, podemos comprobar cuáles son los datos generados automáticamente. En el diálogo actual se muestra el valor de la luz de cálculo, así como la longitud de los vuelos en los extremos inicial y final. Para la definición de la sección transversal, el usuario puede definir tantos tramos como desee. Para cada tramo, el usuario debe dar el valor de las coordenadas en los extremos inicial y final. El usuario puede elegir en este apartado el tipo de materiales con que ejecutar la viga peraltada. Concretamente, hay que definir el tipo de hormigón con que se ejecutará la viga, el tipo de acero a utilizar para la armadura activa de la viga y el tipo de acero a utilizar para la armadura pasiva de la viga. El programa permite configurar además el procedimiento para evaluar la variación del módulo ion en función del tiempo. En general, puede elegirse entre no realizar una corrección, emplear las expresiones de la normativa o llevar a cabo una interpolación de usuario. Análogamente, debe configurarse también cómo tener en cuenta la variación de la resistencia a compresión en función del tiempo. Y finalmente, lo mismo en relación con la resistencia a la tracción. En relación con la definición de la armadura pasiva, el usuario puede definir tantas filas como desee. En nuestro caso de ejemplo, definimos dos filas. Para cada fila será necesario establecer el número de barras, su diámetro, la altura a la fibra inferior o superior. Análogamente, para la definición de las armaduras activas, el usuario puede definir tantas filas como desee. En nuestro caso de ejemplo, definiremos dos filas. Para cada una de ellas es necesario indicar el número de cordones, la altura a la fibra inferior de la viga, el área de los cordones, así como una posible longitud de entubamiento en cada extremo. En este diálogo, el usuario puede definir con total generalidad las acciones que actuarán sobre la viga peraltada. Finalmente, es preciso definir el calendario, que será tenido en cuenta en el cálculo de esfuerzos. El diálogo de seguridad es el último de la entrada de datos. Aquí, el usuario puede modificar los valores por defecto de los coeficientes de seguridad de mayoración de las acciones. Una vez que hemos introducido la viga peraltada, a continuación procedemos a visualizar el aspecto del caso introducido.
A continuación, procedemos a explicar cuáles son las posibilidades de cálculo del módulo actual. Civilcat genera un modelo de barras para llevar a cabo el cálculo. El usuario puede modificar el número de secciones de la viga entre apoyos a analizar, así como el considerar o no la longitud de transmisión del pretensado. El diálogo actual constituye un resumen de los cálculos y comprobaciones llevados a cabo por el programa a nivel tensional y en relación con el cálculo a rotura. Los valores destacados en color rojo son aquellos que superan los máximos valores admisibles permitidos. Otro cálculo llevado a cabo por el programa es la comprobación del estado límite último de rotura por cortante. En tal caso, se obtiene un listado con los resultados que mostramos a continuación. Se lista, por un lado, los cortantes correspondientes a cada una de las acciones actuantes. También tenemos los cortantes efectivos máximos totales en cada sección. Se lista también la comprobación de rotura por cortante por compresión en el alma. Y finalmente se lista la comprobación de rotura por cortante por tracción en el alma. Los mismos resultados se muestran cuando se lleva a cabo el cálculo para el cortante máximo negativo. Finalmente se obtiene un listado de cuantías de armadura de cortante. Otra opción de cálculo es el listado con el estado límite último de rotura por flexión. En este caso, y para cada sección transversal de la viga, se listan los momentos flectores últimos, así como los momentos de cálculo en estado límite último. También se obtiene de forma directa el coeficiente de seguridad. En fase de proyecto o de encaje de la viga, asimismo es posible visualizar los resultados que hemos consultado anteriormente. Obtengamos, por ejemplo, una gráfica de esfuerzos a lo largo de la viga. A modo de ejemplo, obtengamos los esfuerzos correspondientes a la acción instantánea del pretensado, visualizando los esfuerzos en estado límite de servicio y escogiendo el esfuerzo axial. A través del botón derecho del mouse podemos modificar la figura para realizar otra consulta. En este caso visualizaremos los esfuerzos correspondientes a la envolvente global. Escogeremos concretamente los esfuerzos de flexión. Finalmente, visualicemos de nuevo la figura, escogiendo ahora los esfuerzos correspondientes al cortante. De forma análoga puede obtenerse una figura con las tensiones a lo largo de la viga. Por ejemplo, obtengamos los esfuerzos correspondientes a la situación de transferencia del pretensado y visualicemos los esfuerzos en la fibra superior.
A través del botón derecho del mouse podemos modificar la figura para realizar otra consulta. En este caso visualizaremos las tensiones en la fibra inferior. El valor que estamos destacando está por encima del máximo valor admisible. Esto ya se había puesto de manifiesto en el diálogo de encaje que reproducimos de nuevo. Finalmente, procedemos a mostrar algunos de los listados que se pueden obtener con el programa. Mediante este diálogo podemos personalizar qué apartados obtener de la memoria de cálculo. Al inicio de la memoria de cálculo se listan los datos que definen la viga peraltada proyectada. También se listan resultados del cálculo, tales como los esfuerzos de pretensado, los esfuerzos correspondientes a cada una de las acciones, el resumen del cálculo tensional, Para concluir este vídeo mostramos el aspecto del listado con el cálculo de las flechas.